Bendiciones en este día hermoso que el Padre Eterno nos regala y la gratitud a usted por tomar de su tiempo e invertirlo en el conocimiento de las Escrituras y en la voluntad del Padre Eterno. Nunca olvide que la palabra de Dios es el corazón de Dios revelado a través de cada línea y que el deseo de Dios es precisamente tu bien y mi bien. La Escritura fue diseñada para que usted y yo podamos disfrutar a plenitud todo lo que Él ha creado en un orden correcto, basado en sus ordenanzas, estatutos y leyes, para que nada de ello tenga un mal uso y por lo tanto traiga a nosotros dolor o muerte. La semana pasada estuve compartiendo con ustedes un tema acerca de los primeros 3 días de la creación y cómo podemos aplicar todos los días de la creación para ordenar nuestra vida. El título de la semana pasada le pusimos La religión es un caos. Si usted no lo ha visto, le invito a que lo pueda ver y a la vez quiero animarle para que usted sea parte de nuestra familia en YouTube. Allí busque Casa Testimonio y Verdad, le da a suscribirse y si usted quiere estar al día con todas las actividades y los proyectos que vienen, también le animo a que usted le pueda dar clic a la campanita y así cada vez que nosotros tengamos una innovación en el proyecto, a usted va a ser uno de los primeros que va a recibir la primicia de lo que poco a poco vamos a ir creciendo como congregación. Así que sin más por el momento, quiero que me acompañe a las Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 1. Y reitero, la semana pasada estuve compartiendo los 3 primeros días, pero quiero hacerle un pequeño resumen de ello. Hablé sobre que Dios es el creador de todo y como creador de todo, Él sabe cómo todo funciona correctamente. Y que en algún momento de nuestra vida siempre hay un caos. Hay un caos en nuestra vida, sea matrimonial, financiero, físico, emocional, pero que siempre que hay un caos es la oportunidad para que Dios pueda moverse a través de su espíritu y traer el orden que nosotros necesitamos en nuestra vida. Hablé también sobre la importancia del dijo Dios, sobre el sea la luz, cómo la palabra del Señor vino a traer a nosotros el entendimiento correcto para poder separar lo bueno de lo que parece bueno y no es, o de la luz de las tinieblas. Hablé también sobre la importancia de separar las aguas en un aspecto emocional. Y por último, también toqué el tema de convertirnos en una tierra estable y firme, donde Dios puede hacer que todo aquello que nosotros somos empiece a ser productivo y empiece a ser eficaz. Hoy quiero que me acompañe, por favor, al verso 14 del capítulo 1 de Génesis, y que juntos entremos en los otros 4 días para que veamos en ello toda la plenitud de lo que Dios quiere en nosotros. Dice así el verso 14 de Génesis 1. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Dios también hizo las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día 4. Cuando usted y yo entramos en este proceso de restauración de Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque quiero reiterar algo en este mensaje: Dios quiere tu bien, Dios quiere tu bendición. Y la palabra de Dios no es un libro mágico que usted abre y recita 3 o 4 versículos de manera reiterativa, o los grita a los aires, o los grita zapateando al piso, y usted puede esperar de ello
algún movimiento místico que ordene sus situaciones. No, la Escritura es muy clara en decir que para que ella sea viva y eficaz, nosotros tenemos que tener varios principios. El primero de ellos, escuchar atentamente. Esa palabra escuchar atentamente, usted la encuentra en Deuteronomio, y lo que quiere decir ese pasaje es: presta atención con tus dos hemisferios. Deuteronomio 28, verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Eso es lo primero que dice. Note, atentamente escuchar. Y se refiere a los dos hemisferios porque el ser humano tiene la capacidad, y yo sé que usted está de acuerdo conmigo, de poner a trabajar los dos hemisferios, uno en una cosa y otro en otra. No sé si le ha pasado que usted está en una reunión, sea laboral, sea familiar, y la persona está hablando con usted, pero su mente está pensando en lo que dejé de hacer en casa, en lo que tengo que llegar a hacer, en la ropa que tengo que alistar, en los almuerzos porque mañana es el día de trabajo, y la persona le hace una pregunta concerniente al tema que están hablando y su respuesta es asertiva y usted dice: ah, no, sí, estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo por X y Y cosa. Eso es que la mente tiene la capacidad de seccionarse. Hoy en día nosotros estamos siendo muy bombardeados por esa virtud o facilidad que nos ofrece la tecnología, pero que si no manejamos correctamente también va a producir en nosotros graves daños. Hablé en unas reuniones anteriores cómo la tecnología usada de manera desmedida puede dañar nuestra capa prefrontal del cerebro. Esa capa prefrontal es la que mantiene el cerebro en la capacidad de la concentración y en la voluntad del no. Hoy en día la mayoría de las personas pasan en un nivel de distracción tan impresionante que muchos han estado perdiendo hasta la capacidad de retener o de memorizar. Se hizo un estudio hace poco tiempo en una universidad de Estados Unidos y se cree que para el 2030 el Alzheimer y la demencia senil va a tener un crecimiento de aproximadamente en un 350% en la humanidad. Y para no ser tan alarmista, pero sí realista, también se cree que para el 2030 al 2040 el Alzheimer va a empezar a aparecer en personas de 40 años en adelante. ¿Por qué razón? Porque la capa prefrontal del cerebro se está destruyendo, porque el ser humano ha utilizado de manera desmedida las pantallas de tecnología y en ellas hay una luz azul que provoca que la hormona de la dopamina y el cortisol se disparen de tal manera en que haya una distorsión, un daño en las funciones hormonales del cuerpo y por lo tanto empieza a haber un deterioro en el cerebro. No sé si usted conocía esto que estoy hablando, pero cuando llega la puesta del sol, nuestro cuerpo está tan inteligentemente diseñado que la hormona de la dopamina, que es la hormona de la felicidad, y la del cortisol, que es la hormona del estrés, empiezan a menguar y empiezan a darle espacio a la hormona de la melatonina. La hormona de la melatonina es la hormona que te lleva a quietud, a calma y que produce el sueño en su cuerpo. Ese sueño se llama el sueño recuperador. Esa hormona es la que vamos a hablarlo como en una alegoría de un motor de carro. Esa hormona es la que hace o la que aceita el cerebro para que pueda funcionar correctamente cada día. Paradójicamente, esa hormona solo segrega esa sustancia de 9 de la noche a 12 de medianoche. Y para segregarla de manera efectiva, la persona tiene que estar en reposo, tiene que estar en quietud. Hoy en día, nosotros los seres humanos, si no cuidamos esto, utilizamos las redes sociales y en ellas hay lo que nosotros llamamos los famosos shorts. Esos cortos que usted está pasando cada 30 segundos, cada minuto, y hay personas que son las 9, 10, 11, 12 de la noche y está pegado en el celular
y después lo apaga y dice, ¿cómo me costó dormir anoche? Bueno, le costó dormir porque asesinó el proceso de la melatonina y por lo tanto después el cortisol y la dopamina están tan elevados que el cuerpo no logra descansar. Entonces el cuerpo sufre porque no duerme de 8 a 10 horas, que es lo que pide, y al día siguiente usted se siente de mal humor, usted se siente como enfermo, se siente como desorbitado, desconcentrado, y esos son señales claras de que usted ha perdido un tiempo preciso en su vida que le permite estar en orden. Pues Dios estableció en el cuarto día la lumbrera mayor y la lumbrera menor para establecer órdenes, tiempos, espacios y ocasiones. Cuando nosotros, permítame darle una aplicación espiritual, cuando nosotros no venimos a las Escrituras para conocer el manual de cómo podemos funcionar correctamente, porque lo que le acabo de hablar del cortisol, de la dopamina, de la melatonina, usted diría, oh, qué interesante, pero ¿qué tiene que ver eso con las Escrituras? Todo, porque Dios lo creó todo para que funcione de manera correcta. Tiene que ver con lo espiritual, porque tu cuerpo fue creado por Dios. No es en vano que la Escritura dice que todo aquel que destruye el cuerpo, Dios le destruirá a él. Porque usted y yo somos solamente administradores de todo lo que Dios ha creado. Cuando hablamos de que Dios creó las lumbreras, estamos hablando de tiempos correctos y tiempos específicos. Jesús siempre se manejó en el tiempo correcto. Cuando Juan lo iba a bautizar en Mateo capítulo 3, le da a Juan una respuesta que muchos pasarían por alto, pero es contundente. Le dice, Juan, no puedes negar a bautizarme porque es necesario que se cumpla toda justicia. Usted ve ese pasaje y lo puede ver de manera superficial, pero lo que Jesús le estaba diciendo a Juan es, Juan, en este preciso momento, en esta hora y en este tiempo se tiene que cumplir la profecía que el Padre le reveló a Daniel por medio de su ángel en Daniel capítulo 9. Jesús está en Jerusalén y continuamente lo lees en las Escrituras, y si escuchases su voz, escucharías que Él continuamente dice, me es necesario ir a tal lado, me es necesario bajar a tal lugar. Él nunca dijo, vamos a ver qué pasa, si Dios quiere allá todo nos va a ir bien. No, Él estaba tan atiempado en las cosas que cada paso que tomaba, cada decisión que tomaba, entraba dentro de un tiempo profético y específico que el Padre Eterno había establecido. ¿Sabía usted que quizás hoy somos el resultado del producto de una desfase del tiempo que Dios tiene planificado para nosotros? Usted podría decir, yo perdí un matrimonio. Bueno, Dios puede entrar en un tiempo de restauración, en un nuevo proyecto de vida. Ese nuevo proyecto de vida no tiene por qué estar destinado a repetir el fracaso del primer proyecto de vida. Este proyecto de vida puede tener el éxito que jamás te imaginaste si vuelves al diseño de cómo funciona un matrimonio según la inteligencia bíblica. Puede ser que usted perdió un negocio por mala administración. No significa que el negocio que viene tiene que tener el mismo destino. Usted puede entrar en el tiempo divino y entrar en el conocimiento y el consejo bíblico sobre administración financiera y tener el éxito que nunca ha tenido. Lo que quiero decirle con esto es que muchas áreas de nuestra vida parecen desordenadas, pero lo que están fuera de un tiempo y un espacio porque no regresamos a la fuente original que hace que todas las cosas funcionen y se ordenen bien. He visto y he experimentado el tener el teléfono con unas funciones y empieza a tener cierta locura. Lo llevo a la empresa
que distribuye el teléfono. Ellos tienen allí sus técnicos y empieza a revisar el teléfono y le dice a uno, venga, le voy a explicar por qué el teléfono está funcionando así. Está funcionando así porque usted desinstaló esta función y desinstaló esta otra, aparentemente para ganar espacio, pero estas dos funciones hacen que el teléfono funcione correctamente. ¿Sabía usted que quizás tu vida no funciona correctamente porque desinstalaste de tu mente la necesidad de buscar la palabra de Dios y tener una relación íntima con Dios a través de sus escrituras? Hoy en día he escuchado que la gente le fascina más es tratar de escuchar una voz en el aire y decir, es que Dios me habló, cuando la voz más segura está en estas líneas que están aquí escritas. En muchas ocasiones he escuchado gente decir, yo siento de Dios, y el profeta Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Todo lo que sintamos o pensamos que Dios nos habló, deberíamos de llevarlo a las Escrituras para estar en el tiempo correcto de lo que Dios quiere que suceda. Dios quiere que usted y yo entendamos que hay tiempo para reír y tiempo para llorar, tiempo para hablar y tiempo para callar. Así lo dice el libro de Eclesiastés. Dice que hay tiempo para trabajar y tiempo para descansar, y todo eso entra dentro de el orden que empezamos a establecer en el momento en que dejamos que la voz de Dios sea el que nos guíe. El versículo 20 dice lo siguiente: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, y bendijo también: fructifiquen y multipliquen y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Esta escritura no solamente habla de alguien que después de haber escuchado la voz de Dios, su caos se empieza a ordenar porque viene la luz de la palabra, porque sus emociones son estabilizadas por la firmeza de la voz de Dios y de sus escrituras, porque se empieza a convertir en una persona que tiene su carácter tan firme y sus emociones tan controladas y su temperamento tan dominado, que se convierte en una tierra fácil para sembrar semillas que producen. No solamente sucede eso, sino que empieza a entrar en un tiempo correcto para poder diferenciar el tiempo de familia, el tiempo de trabajo, el tiempo de negocios, el tiempo de salud y el tiempo de atención personal. Todo eso es sabiduría. Pero también demuestra algo muy importante. Dice que cada cosa produjo según su género. En el libro de Proverbios, capítulo 30, habla sobre las señales de un alma herida. No es el tema que voy a hablar hoy con usted, evidentemente. Después me comprometo con usted a tocar ese tema, porque creo que todo ser humano tiene que hacerse un autoexamen para ver si tiene el alma herida aún. Pero una de las señales del alma herida es que la persona se empieza a convertir en una persona estéril. Una persona que no logra sostener relaciones, no logra sostener un trabajo, no logra manejar sus finanzas, no tiene una buena relación con sus hijos, con su cónyuge, con sus familiares. Y todo, como dicen aquí en Costa Rica, todo lo que toca lo echa a perder. Pero no es porque ese sea el plan y el destino de Dios. Es porque no hay aguas donde se pueda producir aquello que Dios quiere que haya en gran manera. Tenemos que revisar nuestro corazón. No es que Dios no haya querido que tengas amigos importantes, relaciones importantes. Puede ser que tus aguas están tan turbias, hablando del alma, que eso lo toqué, reitero, en el programa anterior, que no haya forma de que haya multiplicación de todo aquello que Dios quiere que en ti produzca crecimiento. Por eso es importante, una vez más, escuchar la voz de Dios. Solo en el capítulo 1 de Génesis, la palabra dijo Dios aparece 10 veces. El número 10, porque la Biblia tiene mucha numerología, el número 10 habla de orden, habla de gobierno, habla de algo
pleno y estable. Y solo en el capítulo 1 de Génesis Dios dice en 10 ocasiones, hablé, porque lo que quiero es traer a tu vida orden, estabilidad, gobierno, capacidad para ejecutar las cosas. Cuando llegamos aquí al día quinto, al día sexto que vamos a entrar, lo que quiero que vea es algo muy importante, porque en el día sexto es cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa palabra imagen y semejanza viene de la palabra original o la raíz Selem. Selem significa sombra de lo que yo soy. El propósito de Dios para ordenar tu vida es que el ser humano que se encuentre contigo donde estés, en tu trabajo, en tu casa, en un partido de fútbol, en una tarde de café, donde te encuentres, la gente tenga la oportunidad de encontrarse con la sombra de Dios a través de tu forma de ser, de tu forma de hablar, de tu forma de pensar, de tu forma de contestar. Así como Dios estableció los tiempos y así como Salomón dice que hay tiempo de hablar y tiempo de callar, Santiago dice en uno de sus pasajes, sea pronto para oír, pero tardo para hablar. No hay nada más hermoso que encontrarse con una persona que hace una consulta y usted escucha un silencio antes de emitir respuesta. Ese silencio significa dos cosas. Una, respeto lo que estás hablando y por lo tanto tienes toda mi atención. Y dos, valoro tanto tu pregunta que lo que quiero darte por respuesta tiene que satisfacer tu pregunta porque mereces mi respeto. En Sofonías, el Padre Eterno dice que en muchas ocasiones cayó de amor. Guardó silencio por amor. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos ha creado, aunque entremos en un caos y Él habla y su palabra se convierte en una lámpara, en una luz para nosotros, y esa luz provoca que se separen las aguas de nuestras emociones y de la voz de Dios, y que por medio de ello nos convertamos en personas estables, donde toda semilla que Dios siembra va a producir fruto, como lo dijo Jesús en la parábola del sembrador, que la semilla tiene que producir fruto en buena tierra, al 30, al 60, al 70 y al 100 por uno. Posteriormente, al tener esa estabilidad, seremos personas que conocemos los tiempos y que sabremos cómo reaccionar. Hoy en día en nuestras carreteras, qué difícil es saber cómo reaccionar correctamente. La impaciencia, la desesperación, la crueldad, las palabras soeces son el común denominador en nuestras carreteras. Pero cuando alguien está estable, permanece ecuánime. No importa el momento de estrés y caos que se está presentando. Y cuando hay alguien ecuánime en medio del caos, sin que nadie lo diga, se convirtió el líder en medio de aquel momento. Porque es la persona sensata que puede esperar pacientemente en el tiempo correcto para dar la respuesta que trae paz o solución en el momento. ¿Sabe qué es eso? Reflejo de Dios. El reflejo de Dios no es la religión. El reflejo de Dios no es tirarse al piso y pegar la frente en la tierra. El reflejo de Dios no es golpear el pecho 3 veces. El reflejo de Dios no es golpear las paredes y clamar y decretar y salir de allí y después comerme al hermano, mirar con altivez al pobre, hacerme de la vista desentendida del necesitado y después de ello pensar que porque estuve en un auditorio o en un templo haciendo un montón de rituales religiosos me parezco a Dios. Porque quiero que entienda algo en este día. Por eso el tema anterior y significan, o les he puesto por título, la religión es un caos. Le voy a decir por qué. Porque no es que hay ateos, es que la gente está harta de un Dios religioso, hipócrita, que piensa que por cumplir rituales usted ya se ganó el favor de Dios y puede maltratar a la gente, puede
distorsionar la moral, puede ser deshonesto en los negocios, pero cuando voy a la iglesia me pongo con Dios y todo está bien. Hay gente que no está herida con Dios, está herida con el Dios de las religiones. Por eso este tipo de Dios se convierte en un caos, y ese tipo de Dios es una distorsión del Dios bíblico. Éxodo dice que en el tercer mandamiento, que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y la Escritura dice que nadie conoce el nombre de Dios, porque el día que Dios se lo dio a Moisés, lo que le dio es lo que nosotros conocemos como tetragramatón. ¿Qué significa eso? 3 palabras sin vocales. Le dio el Yod Hei Vav Hei. Eso es lo que le dio. Nadie conoce el nombre de Dios. Cuando dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, lo que te está diciendo es que si tú dices que conoces al Dios de la Biblia, no hagas algo que manche la imagen del Dios bíblico. Quiero decirle algo con amor. Dios no anda tras tu dinero. Dios no está esperando a que tú le des $500 porque el Espíritu Santo dijo, lo cual eso es una aberración, ni $1,000 ni $10,000 porque Él es el dueño del oro y de la plata. Sí, hay que ser claros y sinceros que el reino de los cielos avanza como cualquier empresa de este mundo. Avanza a través de los apoyos financieros que el mismo pueblo pueda motivar y ejercer para que avance. Ninguna empresa en este mundo avanza sin dinero. Pues bueno, el reino de los cielos es igual. Y por eso hay que quitarle el morbo a eso. Pero no estoy de acuerdo bajo ninguna medida que el que creó todas las cosas para bendecirte necesite sacar de tu bolsillo $1,000, $5,000, $10,000, $20,000, te quite un terreno de una casa o te quite un carro para darte un mejor año. Ese no es el Dios bíblico. Ese es el Dios de la codicia y la avaricia que los hombres tienen y que han diseñado, y produce caos y produce desorden. Quiero que entienda que Dios no ha diseñado que todos los que vengan a Él los va a sanar. Pero sí Él diseñó que todo aquel que a Él lo busque, lo va a salvar. Por lo tanto, esa historia de pare de sufrir, venga Dios y dejarás de sufrir, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es muy honesto contigo para decirte que van a haber valles de sombra y de muerte, pero que no temas porque Él está contigo. Esa es la realidad bíblica. Ese es el orden que Dios establece. Dios no es un Dios diseñado en la alcahuetería, donde usted hace lo que le da la gana y no importa. Él está allí para que con tu oración mágica de pedir perdón, Él te limpie. No, la Biblia no dice eso. Dice que Él, como un padre responsable, en el momento en que usted y yo, de manera o de forma intencional, andamos en pecado, Él va a sacar su vara para corregirnos, porque el Padre que ama a sus hijos los disciplina, los castiga y los corrige. El Dios del libertinaje que se han creado muchas religiones no es el Dios de la Biblia. Todo eso que le acabo de decir, lo único que produce es caos. Caos. Entonces Dios no necesita preparar una persona que tenga un lenguaje espiritualoide, pero que manche su imagen. Dios está detrás de la conversación simple de un niño que sabe abrazar cuando todos los demás desprecian. Dios está detrás de la conversación de un hombre sin títulos universitarios, pero que en sus palabras sencillas y a veces mal pronunciadas tiene un consejo de sabiduría. Dios está detrás de un abrazo. Dios está detrás de las palabras sinceras de un amigo que corrige al otro cuando lo ve en peligro. Porque Dios lo único que quiere hacer es traer orden a tu vida. Vamos, la gente necesita encontrarse con Dios. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando que a través de tu vida la gente pueda sentir que tuvo un encuentro con Dios.
A veces las personas no necesitan que usted les sacuda la cabeza en una oración pentecostés, sino lo único que necesitan es un hombro para llorar y guardar silencio mientras la otra persona llora. En una vela, a veces la gente no necesita un versículo bíblico, necesita solamente aquí estoy contigo. Porque usted y yo lo que conocemos por versículos bíblicos son palabras de Dios. Lo que pasa es que después se le pusieron subtítulos, números grandes para los capítulos y números chicos para los versículos, pero en realidad eran solo rollos. Y cuando la persona abría uno de esos rollos, no veía ni subtítulos, ni capítulos, ni versículos. Lo único que veía era una carta abierta de un Dios eterno que lo único que busca para nosotros es nuestro bien. Pero me pregunto, ¿cómo la gente va a conocer a Dios si cada vez que se encuentra con uno de nosotros, lo que encuentra es una persona religiosa que lo único que defiende es una posición doctrinal y que cree que por cantar 3 coros y llevar una buena ofrenda a su auditorio ha cumplido con su cuota espiritual? ¿Queremos que el mundo cambie? Volvámonos a Dios. Pero cuando le digo volvámonos a Dios, es volvernos a su esencia y que permitamos que su esencia recorra todo nuestro ser a través de sus palabras, y entonces tengamos palabras amables, palabras sinceras, acciones honestas, transparentes, verdaderas, que cuando cada persona se encuentre con nosotros, se encuentre con alguien honrado, con alguien leal, con alguien protector, con un atalaya que advierte y avisa, porque lo que quiere es cuidarte. Dice este pasaje que después de que Dios hizo al hombre, en el día 6º, según el versículo 31 del capítulo 1, el último versículo, y el capítulo 2, los 2 primeros versículos, Dios creó un 7º día y le llamó día de reposo. Ese día de reposo lo santificó y lo apartó para que usted y Él tengan una comunión íntima. Pero le voy a dar la aplicación de ese día y con esto voy concluyendo. ¿Quieres reposo en tu vida? No sé si te ha pasado, a mí me pasó muchas veces. Cuando necesitas como que todo en el mundo se detenga, todo. Tú cierras tus ojos y tú dices, lo que necesito es que todo se detenga. Que todo el mundo me dé un momento, un espacio, que nadie me pregunte, que nadie me diga, que nadie trate de convencerme, que todo el mundo guarde silencio para yo tomar la decisión correcta y poder ordenar muchas cosas. ¿Te ha pasado? Ese día no va a llegar. Porque Dios empezó a ordenarlo todo desde el caos. Y el silencio y el reposo y la quietud llegaron hasta que vino el orden en medio del caos. Tu secreto y el mío está en escuchar a Dios en medio del caos. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando dijo eso significa, o lo que quiso decir es, que iban a haber muchas voces, pero que sus ovejas iban a poder discernir entre todas esas voces su voz. Hoy este mensaje se puede convertir en una voz más en medio de muchas voces que tú puedes escoger en medio de un canal de YouTube, donde hoy yo soy uno de los muchos predicadores a los cuales usted puede elegir para escuchar un mensaje. Sea mi voz o la voz de miles de predicadores, la voz más firme y más segura es la que se sostenga a través de las Escrituras de una manera simple y sencilla, de una manera correcta. La Escritura no está para inventarle cosas. La Escritura está para darle sentido a cada línea. Así como tu vida va a empezar a tener sentido el día que pongas cada una de estas líneas en tu mente y en tu corazón y vuelvas al manual
de lo que Dios creó. A este manual de tu vida, que eres la creación de Dios. Por eso te digo, vuelve a la voz de Dios. Vuelve a su luz. Deja que Él traiga estabilidad en tus emociones, en tu carácter. Aprende a discernir los tiempos entre lo bueno y lo malo. No te desesperes. Guarda pacientemente. Escucha a Dios atentamente. Cada acción en obediencia a la palabra vas a ir reflejando más el Dios bíblico, el Dios verdadero, y por ende vas a entrar en su reposo y en su quietud. Porque ese es el deseo de Dios. Que Él te continúe bendiciendo.